fotografía quieta, ¿no? En la situación en la que ha sido logrado, digamos, este campo, ¿no es cierto? Lo veremos mediante un grafiquito, empezaremos a explicar. Bien, hagamos un pequeño repaso antes de explicarles esto, ¿no? Que les estaba diciendo. Hemos llegado a esta etapa de generar una caída magnetomotriz por la acción de todo un conjunto de grupos, ¿no es cierto? Hemos considerado que el grupo, como ya vimos en anterior subtítulo, y estamos manteniendo la misma cantidad, es de 3 bobinas por grupo en el modelito que vamos a hacer, en el ejemplito. Y como estos grupos de 3 bobinas, vamos a utilizar cuatro grupos, ¿no? Y se va a llamar conjunto, marcado con la letra Q mayúscula. Entonces son 4 grupos donde cada uno de ellos tiene 3 bobinas en el grupo, ¿no es cierto? Y además hemos incorporado un estator que tenga doble capa, ranuras de doble capa, para poder de una vez juntar todo el estudio. Y entonces aquí tenemos un pequeño diagrama axial, porque está visto desde el lado del eje de la máquina, del estator, de la circunferencia. El estator de la máquina ha sido partida para poderlo poner en forma lineal, desplegando horizontalmente desde este punto, y entonces el estator ha sido extendido hasta aquí. Aquí es el corte de inicio y aquí el corte de final. De modo que si se lo junto en una circunferencia, estaría todo eso, ¿no es cierto? Y queremos ver la caída magnetomotriz acá, ¿no? Y bajo esa consideración, entonces, dice la instructiva que para poder lograr más polos en el estator de la máquina, es necesario acortar las bobinas, ¿ya? Y en lo posible que sean menores que un tau P, ¿no? Que un arco polar. Y que deben ser estos grupos siempre en números pares, porque cada grupo va a poder lograr un polo. Entonces, en este caso hemos puesto 4 grupos para tener 4 polos, y veamos si se cumple, ¿verdad? Entonces, fíjense, la bobina ahora lo hemos acortado, y también, obviamente, el grupo de 3 está dibujado acá. Fíjense el primer grupo. Recuerden que esta es capa superior y esta es capa inferior. No he puesto las ranuras para no confundir en el dibujo. Entonces, en la capa superior, aquí están los 3 lados activos del primer grupo, que tiene 3 bobinas, y sus segundos lados activos están aquí abajo, A', B', C'. Este es el primer grupo. Y dice que debemos poner 4 grupos a distancias iguales, significa entonces poner a la cuarta parte de la circunferencia. Entonces, a la cuarta parte pongo la segunda, la otra cuarta parte, la tercera, y la cuarta parte aquí, los 4, ¿no es cierto? He cumplido con la disposición que me han dicho. Luego nos dice que las bobinas de los grupos deben tener sentidos de corrientes iguales. Aquí está
estas 3 que están saliendo corriente, estas 3 de aquí que están entrando. Y estas otras, como ven, del segundo grupo son opuestas en sentido de corriente, porque dice que deben ser opuestas entre grupos. Bueno, eso hemos hecho. Y fíjense, haciendo todo esto, nos sale una caída magnetomotriz cuya curva tiene esta forma. Es una caída magnetomotriz en el que nos muestra que este es un polo, este es otro polo, otro polo, otro polo. Y he logrado 4 polos, ¿verdad? Si hubiera hecho con 6 grupos, seguro que iba a sacar 6 polos, 6 curvas, 6 semicurvas, no sé, semiondas. Y así, ¿verdad? Aquí he hecho con 4 y fíjense, ya no es 2 polos nomás, sino 4. ¿No es cierto? Bajo este mecanismo de aumentar el número de grupos en el estator de la máquina a distancias iguales. ¿De acuerdo? Y como pueden ver, esta función también sale senoidal, ¿no es cierto? Puedo manejar matemáticamente con una función seno, como están viendo, ¿no es cierto? Seno, porque empieza de 0 y, ¿no es cierto? Y a medida que va a aumentar a su valor máximo, la caída magnetomotriz, la curva corresponde a una expresión matemática seno. Entonces, tenemos ahora esta curva cuya función es seno y la amplitud de este caída magnetomotriz o el valor máximo, si ustedes gustan, ahora ha crecido, ¿no es cierto? Es más grande. Entonces he logrado con este mecanismo de formar conjuntos que la amplitud aumente, cosa que me es favorable porque eso va a permitir que al crecer la caída magnetomotriz, en la misma proporción va a crecer el campo magnético. Y eso es lo que quería, me parece bien. Yo además he conseguido más polos magnéticos. Con esas 2 ventajas que me ha logrado, entonces defino matemáticamente, no vamos a hacer ya esa parte, ya lo hemos revisado. Y entonces, fíjense, haciendo las deducciones de esa curva de caída magnetomotriz que ahora es del conjunto Q, ¿no es cierto? Porque ahí están los 4 grupos del conjunto Q, pero esta relación no es solamente para ese caso específico de 4 grupos. En esta fórmula se puede aplicar para 6, para 8, no interesa. Es genérico, ¿no es cierto? Porque hemos hecho en función de parámetros generales. Y consecuentemente me sale que esto se puede calcular entonces teniendo una amplitud que está dado por 2 por el número de espiras o vueltas que tiene todo el conjunto, ¿no? Número de bobinas que tiene todo el conjunto. No solamente una bobinita, sino todo el conjunto que hemos tomado en cuenta de los 4 grupos, multiplicado por el coeficiente de bobinado. Recuerden que el coeficiente de bobinado es igual al coeficiente de distribución que hemos deducido y el coeficiente de acortamiento que también hemos deducido, y la multiplicación de ambos coeficientes da el coeficiente de bobinado. Todos esos son calculables, ¿no es cierto? Los pares de polos, también ya vemos que era 2 pares de polos porque tiene 4 polos. Y por último, la corriente. La corriente que pasa por todo el conjunto de grupos es una corriente I, corriente continua. Entonces, mientras la corriente sea continua, todo el tiempo la misma corriente, esto va a ser un solo valor, el valor máximo, ¿no es cierto?, del conjunto, de la onda, ¿no es cierto? Y la función, como hemos visto, sale seno de alfa, ¿verdad?
Este seno de alfa ya les he dicho, todo depende desde qué referencia estamos haciendo. En este caso, mi referencia es desde un punto en el que la función se acomoda para seno de alfa. Y gráficamente, ¿cómo se vería esto en el contorno del estator? Pues se vería así. Este era el punto de referencia con el que siempre hemos trabajado desde el principio. Y fíjense, la semionda del polo norte, donde aquí está la caída magnetomotriz, está en este sentido, polo norte. En esta otra cuarta parte está la caída magnetomotriz del polo sur, porque sus líneas están saliendo. En esta otra, el polo norte. Y en esta última, el polo sur. 1, 2, 3, 4 polos, ¿no es cierto? En el contorno. Eso es lo que está indicando la función que hemos encontrado, ¿de acuerdo? Yo tenía una duda entre, o sea, ¿cuál era la diferencia entre el tau P y, digamos? Ya, te explico. Bien, fíjense en la conformación de los grupos y el tamaño de las bobinas. Ya, los grupos porque eran 4, hemos distribuido en los 4 grupos en todo el contorno del estator. Entonces, eso equivale a la cuarta parte, ¿no es cierto? Fíjense, este grupo está arrancando en esta situación. Entonces, hasta estar este otro grupo que está en esta posición, ¿no es cierto? Que es esta. La cuarta parte, como están viendo, coincide con la curva. Y por lo tanto, eso es tau p, ¿no es cierto? Recuerden que cuando hay la semienda del polo, ¿no es cierto? Y abajo medido en términos de distancia, a esa distancia se llama tau p, el arco polar, ¿no es cierto? Entonces, está a una distancia de tau p. Y en toditas, tau p, 4 tau p's. Bien, ahora, si nos fijamos, las bobinas de todos los grupos, y veamos la primera, la bobina A con A', ¿ya? A ver, un momentito, déjenme ver. Ya, la bobina A con A', en este dibujo está un poco equivocado la distancia, debería ser esta otra, porque la cuarta parte está un poco más allá, y el Y, ya, está equivocado, debería estar aquí, pero de cualquier manera, el Y es el paso de bobina, ya, el paso de bobina. Y en cambio el tau p es un poco más grande en mi dibujo. Lamentablemente las cotas me he equivocado al poner en una distancia que no corresponde. Pero Y es más pequeño en una ranura según este dibujo, ¿no? Según este dibujo. Lamentablemente mi dibujito está mal, lo voy a corregir. Ya, pero de todas maneras el Y es menor que un tau p. Y cuando es menor que un tau p estoy acortando, ¿no es cierto? En máquinas de corriente continua saben bien que cuando la bobina es más pequeño que un tau p, se dice acortado, bobina acortada. ¿De acuerdo?
Bien, y justamente la diferencia ya entre el Y y el tau P es 1 menos beta, pero el beta, fíjense todavía, veamos, es esta. El beta va a ser definido como la relación del paso de la bobina sobre el tau P. Y esto siempre tiene que ser menor que 1, porque Y es más pequeño. ¿Ya? Entonces el B se llama acortamiento, ¿no? Se llama acortamiento. Entonces, tomando en cuenta ese acortamiento, ya, el Y en función de B y tau P sería beta por tau P, ¿no es cierto? Beta por tau P. Y de esa manera, ya la parte del desfase entre una bobina y la otra es 1 menos beta en términos de tau P. Pero recuerden que el tau P en términos magnéticos es pi. La proporción, ¿ya? Física o magnética siempre es 1 menos beta. Entonces, fíjense acá, la caída magnetomotriz de todo el conjunto de lados activos de la capa superior frente a la caída magnetomotriz de capa inferior, el desfase es 1 menos beta pi, porque estamos trabajando vectorialmente en términos magnéticos. De modo que esto es B por pi, ¿no es cierto? Y tenemos el diagrama vectorial para poder encontrar la amplitud de la caída magnetomotriz, que es esta. Esta es la amplitud que tenemos que encontrar. Y haciendo operaciones, pues hemos encontrado esa amplitud, que es esta. Y depende, por esta relación, del ángulo beta pi medios, ¿no es cierto? Que una vez acomodado en la fórmula final, el coeficiente de bobinado, fíjense, es igual al coeficiente de distribución por el coeficiente de acortamiento, ¿no es cierto? El coeficiente de acortamiento hemos visto que tiene por fórmula igual a seno de beta sobre beta por pi, pi medios en realidad. A ver, vamos a ver. Aquí está. Aquí está. El coeficiente de acortamiento es su resultado, seno de beta pi medios, ¿no es cierto? Este coeficiente de acortamiento, de acuerdo a las relaciones que hemos obtenido, aquí para la amplitud, aquí está entrando el coeficiente de acortamiento y cuando reemplazamos la amplitud del grupo de bobinas, que ya lo hicimos en anterior subtítulo, reemplazamos acá y aparece ahí el coeficiente de distribución. Consecuentemente, los dos multiplicado lo hemos definido como coeficiente de bobinado, ¿no es cierto? Es ese coeficiente de bobinado que aparece acá en la fórmula. Entonces, aquí tenemos el comportamiento de la curva magnética que se produce en todo el contorno de la máquina en el estator, y la amplitud depende de estos parámetros, ¿no es cierto? El número de bobinas que tiene todo el conjunto de bobinas, el coeficiente de bobinado del conjunto, los pares de polos y la corriente continua, y la función es seno de alfa, ¿no es cierto? Es eso lo que podría complementarles, ¿no es cierto? Y el dibujo se vería de esta manera, ¿no es cierto? Si es que lo interpretamos, ¿no? Si desde aquí se fijan desde la referencia, este es polo norte, entonces arranca en seno, ¿no es cierto? Y esta es la parte negativa del polo. Otra vez aquí está la segunda onda, ¿no es cierto?
Esta es una forma visible de mostrarles, ¿no es cierto?, gráficamente en el contorno de la máquina. ¿Sí? Espero que comprendan. Bien, prosigamos. Como dijimos, esta caída magnetomotriz que se manifiesta en la máquina es fija, no se mueve. Y si nos fijamos en la fórmula, la corriente continua no cambia y por tanto los campos magnéticos que pasan por las bobinas tampoco no cambian y por lo tanto queda siempre fijo. Si la corriente continua es fija, entonces el campo también se va a quedar fijo, ¿no es cierto? Entonces, para poder hacer que este campo magnético empiece a moverse, cambiamos de corriente. Y en ese arrollamiento, o perdón, en ese conjunto de 4 grupos, seguiremos manteniendo 4 grupos, ¿verdad? Después vamos a ver que eso es general. Podemos cambiar ahora la corriente. Ponemos corriente alterna y le quitamos la corriente continua. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente alterna, ustedes bien saben, una corriente de fase de corriente alterna está dado por raíz de 2, por la corriente eficaz que tiene y por la función senoidal. En este caso han puesto coseno de tita. Podría haber sido seno, no interesa eso. Simplemente está expresando que evidentemente la corriente alterna se puede manifestar por una función senoidal también, ¿no es cierto? Pero fíjense, el tita ya nada tiene que ver con el alfa que hemos hecho en la fórmula, porque tita es la velocidad angular por el tiempo, ¿no es cierto? La velocidad angular eléctrica por el tiempo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, este ángulo tita se llama el ángulo eléctrico, ¿no es cierto? Es propio de la corriente alterna, ¿no es cierto? Nada que mezclar con lo que ya hemos hecho, ¿no es cierto? Recién ahora vamos a insertarlo y se va a ver las dos cosas en uno solo. Entonces, reemplazamos donde había corriente continua, le ponemos corriente alterna. Aquí está. La caída magnetomotriz, les reemplazo la corriente alterna, raíz de 2, corriente eficaz, coseno de phi. Recuerdan que este raíz de 2 multiplicado por la corriente eficaz nos da la amplitud de la corriente o el valor máximo de la corriente alterna, ¿no es cierto? Por si acaso, este raíz de 2 viene de ahí. Bien, ahora tenemos la caída magnetomotriz en función de estos parámetros. Bien, podemos juntar en uno solo todo lo que es constante y permanente. La corriente eficaz, una vez que tenemos funcionando con un valor de corriente alterna, podemos saber que su corriente eficaz es un valor constante, permanente, y por lo tanto lo podemos meter y hacemos una nueva amplitud, ¿no es cierto? En corriente alterna. Y ahí está la amplitud o el valor máximo. Fíjense, a esta caída de magnetomotriz dijimos del conjunto de grupos. Debido a que este conjunto de grupos ahora depende, recuerden que tita depende del tiempo, porque es omega por t, entonces este es un ángulo que se va a cambiar de acuerdo al tiempo.
Y como cambia en función del tiempo, todo el tiempo va, en el proceso del tiempo va cambiando su valor de coseno y va a afectar en todo el resultado. Por lo tanto, esta caída magnetomotriz resultante va a cambiar también su valor. Entonces, como es una función senoidal que va cambiando, entonces en las diferentes etapas que va creciendo o disminuyendo, se dice fase, ¿no es cierto? En corriente alterna nos han enseñado que cuando cambia, es una curva que está cambiando sus fases y por tanto ya no vamos a llamar conjunto Q, sino le vamos a poner caída magnetomotriz de fase. Y al conjunto Q le vamos a llamar arrollamiento de fase, ¿ya? Y con esta letra phi estaríamos marcando esa consideración. Estamos cambiando, ¿no es cierto?, de designación. Entonces, la caída magnetomotriz de fase se da por esta amplitud y depende de dos funciones, coseno de tita, que tiene que ver con el tiempo, omega por el tiempo, y el seno de alfa, que tiene que ver con el pares de polos y el ángulo de ubicación magnética, ¿no es cierto? Es el ángulo magnético. Entonces tenemos acá dos ángulos, el ángulo eléctrico y el ángulo magnético. ¿De acuerdo? No se olviden. Entonces, este resultado, ¿de acuerdo?, tendríamos que verlo cómo actúa en el interior de la máquina. Otra vez haciendo una función en el contorno del estator y medido en términos de ángulo magnético alfa aquí, y aquí queremos encontrar la caída magnetomotriz del arrollamiento de fase, encontramos lo siguiente. Fíjense, si en la relación de arriba, aquí, ya es coseno de tita, seno de alfa, como estamos diciendo, tita depende del tiempo y alfa ya depende del espacio magnético. Entonces, si aquí hacemos la curva de la función, cuando el tiempo ya de la corriente alterna sea igual a tiempo cero, tita va a ser cero, ¿no es cierto? Y como es coseno de tita es 1. Entonces, la amplitud de la caída magnetomotriz va a ser este valor, el valor máximo, ¿no es cierto? Y si lo grafico en el contorno de alfa, entonces saben bien que es una curva senoidal, que sería esta, ¿no es cierto? Bien, si en esa misma función modifico el tiempo y el tiempo, una vez transcurrido un determinado tiempo, ahora tita resulta que tiene pi cuartos de valor. Si hago coseno de pi cuartos, obviamente el valor del coseno es 0.67 más o menos. Entonces, ese 0.67, si le multiplico a la amplitud anterior, sería el 67% nomás de amplitud y por lo tanto va a tener esta amplitud. Pero en función del espacio magnético, otra vez, se va a mantener esta curva con una amplitud un poco menor. Si hacemos que el tiempo transcurra más y llega a pi medios, entonces el coseno de pi medios, como ustedes saben, es 0. Entonces toda la caída magnetomotriz se vuelve 0 y es una recta que coincide con el eje alfa, ¿no es cierto? No hay caída magnetomotriz. Y seguimos avanzando. Cuando tita es 3/4 de pi, ahora el coseno es menos 0.67.
el 67% de la amplitud, pero negativo. Por lo tanto, me va a salir aquí la curva en función de alfa. Y por último, cuando llegue a pi, el coseno de pi es -1. Entonces, me va a salir la amplitud grande que habíamos visto al principio y está graficando esta curva. Entonces, como pueden ver, la curva de la caída magnetomotriz está cambiando. En el instante en que θ es 0, es este valor. Cuando es pi cuarto, este valor. Cuando es pi medios, es 0. Cuando es 3/4 pi, es negativo. Y cuando es pi, es esta. Y cuando siga transcurriendo, otra vez se va a reducir a 0 y va a volverse positivo. Otra vez va a reducirse negativo. Entonces, ¿qué es lo que podríamos interpretar de este movimiento que está haciendo la caída magnetomotriz en función del tiempo, ¿no es cierto? En función de θ. Pues que el campo magnético, o perdón, la caída magnetomotriz es pulsatoria en el mismo lugar, va creciendo, poniéndose 0, crece negativamente, se pone 0, vuelve a 0, ¿no es cierto? Pulsatoriamente. Si esto es en el polo norte y se vuelve polo sur. Pero aquí en este otro lado, si analizamos la curva, que era polo sur, ahora se ha vuelto polo norte. Entonces están intercalando polos. A un momento en el otro está polo norte, el otro polo sur. El otro se vuelve polo sur y otra vez el otro polo norte. Entonces tenemos el resultado de un movimiento pulsatorio donde la onda nos está mostrando ese carácter pulsatorio. ¿Está claro? Entonces, con haberle metido corriente alterna, hemos logrado que ese conjunto de grupos, que ahora se llama arrollamiento de fase, porque le hemos puesto corriente alterna, origina un campo, una caída magnetomotriz pulsatoria. Bueno, saben bien que la caída magnetomotriz es proporcional al campo magnético, la formulita ya lo saben. Entonces, la caída magnetomotriz nos está llevando justamente al campo magnético giratorio. Bien, estamos hasta ahí con un campo pulsatorio. Y por último, vamos a encontrar la caída magnetomotriz cuando vamos a poner en el estator de la máquina dos arrollamientos de fase, o sea, recuerden que el arrollamiento de fase es el paquete de grupos, ¿no es cierto? Que ahora se llama arrollamiento de fase por el asunto de la corriente alterna. Y ahora vamos a poner dos arrollamientos construidos igualitos, pero con estas características. Esos dos arrollamientos, entre el 1 arrollamiento y el arrollamiento 2, vamos a desplazar en el espacio magnético del estator un ángulo que dé 90 grados. O sea, magnéticamente vamos a desplazar 90 grados el uno del otro arrollamiento. ¿Ya? No se preocupen, las bobinas se van a acomodar en los espacios, no hay ningún choque como vamos a ver más adelante. Imagínense que he puesto desplazados 90 grados. ¿No es cierto? Entonces, eso he hecho, no lo he dibujado, pero imagínense nada más. Y a su vez, hago lo siguiente, además, hago circular dos corrientes alternas que entre ambas estén desfasadas también 90 grados, pero esto es eléctricamente, ¿no es cierto? Las corrientes tienen un ángulo θ y su desfase es 90. ¿No es cierto? Entonces, he desfasado magnéticamente 90 grados, eléctricamente 90 grados. Esa corriente se entiende que de algún lado tengo que conseguir que esté desfasado de
90 grados como aquí, ¿no es cierto? Si esta es la corriente que va al arrollamiento A y esta va a ser la corriente que va al arrollamiento B, como pueden ver, aquí tiene un desfase de 90. Así tengo que llevar la corriente, esa situación tiene que tener la corriente A respecto de la B, ¿no es cierto? Desfasado de 90 grados. En cambio, magnéticamente es una cosa que saben que se hace en el estator. Bien, si le he puesto eso simultáneamente en los dos arrollamientos con lo que estamos acordando, entonces en el estator de la máquina, el efecto de la caída magnetomotriz del arrollamiento A que he puesto y del arrollamiento B con esas características va a dar por resultado la caída magnetomotriz de los dos arrollamientos, ¿no es cierto? La caída magnetomotriz, le llamamos la caída magnetomotriz 2φ, que quiere decir bifásico. Y reemplazamos. Fíjense, si la primera arrollamiento de fase tenía su comportamiento de caída magnetomotriz por la amplitud máxima multiplicado por el coseno de tita multiplicado por el seno de alfa, ese era todo, ¿no es cierto? La caída magnetomotriz pulsatoria que hemos deducido en el subtítulo anterior, ¿no es cierto? Era este, coseno de tita, seno de alfa. Ahora, considerando esa referencia del primero, el segundo arrollamiento que tenemos que colocar, al entrar la misma valor eficaz de corriente, la amplitud va a ser la misma, ¿no es cierto? No cambiaría nada respecto al primer arrollamiento. Aquí está el mismo. Pero su posición magnética ha de cambiar 90 grados, ¿no es cierto? Respecto al primero. Si el primero tenía coseno de tita, el segundo lo voy a poner detrás, por eso le pongo menos. También lo podría poner delante y sería más, pero en este caso lo estoy poniendo detrás, atrasado, ¿no es cierto? En un desfase magnético atrasado de menos pi medios, que sería 90 grados, ¿verdad? Y listo. Magnéticamente ya he ubicado el segundo arrollamiento 90 grados atrás. Luego, la corriente, perdón, me equivoqué acá porque este es el espacio seno de alfa menos pi medios. Ahora, la corriente que tiene que ver con tita, otra vez, coseno de tita es la corriente, la función de la corriente de la fase A, y para poner en el arrollamiento B, también la corriente tiene que ser desfasado pi medios, y estoy poniendo una corriente en retraso de 90 grados, que sería menos pi medios. Entonces, de esa manera, he logrado conseguir la relación de la caída magnetomotriz del segundo arrollamiento con las condiciones que me han pedido que haga, ¿no es cierto? En los dos arrollamientos están generando esta caída magnetomotriz y esta otra, ¿no es cierto? Ahora tengo que juntarlas. Una vez que los he juntado, saco la resultante, ¿ya? Y bueno, como este es un poco de trigonometría nada más, ustedes pueden ver que esto se puede hacer en función de operaciones, ¿de acuerdo? Y entonces ustedes van a tener este resultado haciendo operaciones de coseno y seno, y van a llegar a esta situación, y llegando a esta situación ya de relación, ustedes pueden encontrar que tiene esta relación, ¿no? O sea, haciendo operaciones. No quisiera yo ahorita
ir al desarrollo específico de todas las operaciones. Ustedes saben hacer operaciones y sacan este resultado. Aquí les estoy indicando cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, si factorizo la amplitud de la caída magnetomotriz, ya voy a tener coseno de tita seno de alfa menos seno de alfa por coseno, seno de tita por coseno de alfa. Si recuerdan ustedes esa relación, al factorizar, eso es igual a seno de alfa menos tita, ¿no es cierto? A ver, si quieren, probaremos. De aquí veremos qué pasa aquí arriba, ¿no es cierto? El seno de dos ángulos dice que es el seno de alfa por el coseno de tita. Aquí está, el seno de alfa por el coseno de tita. Por el signo es menos, el menos está aquí. Por el coseno de alfa, ya, seno de tita. Y aquí está coseno de alfa, seno de tita, ¿verdad? Entonces, este es el resultado que he obtenido de la caída magnetomotriz de los dos arrollamientos. Ahora, esa función que he obtenido de seno de alfa menos tita, si lo graficamos otra vez en el contorno del estator, la curva siempre está aquí en la abscisa alfa, y aquí ya tengo que encontrar la amplitud, o diré la caída magnetomotriz de bifásica de las dos, ¿no es cierto? Me dice seno de alfa menos tita. Recuerden que tita es la que varía en el tiempo, ¿no es cierto? Esa es la que siempre varía. El alfa, en cambio, es horizontalmente, no hay problema. Entonces, cuando tita, el tiempo es cero, tita sería cero, por decir, ¿no es cierto? Entonces, cuando tita sea cero, entonces la función se va a convertir simplemente seno de alfa. Entonces va a tener la amplitud multiplicado por el seno de alfa. Entonces, a lo largo de alfa, la función seno de alfa es esta curva. La primera, ¿no es cierto? Cuando tita es cero. Si tita ahora es aquí me ha salido, este es menos pi cuartos debería ser, pero no sé por qué se me ha borrado. Menos pi cuartos, eso equivale a 90 grados. Entonces, como ustedes saben, me está diciendo que la función ahora tiene que estar a alfa menos pi cuartos. Menos pi cuartos es 90. Entonces tiene que estar desplazado menos 90 grados. Y entonces, cuando desplazamos pi cuartos, perdón, pi cuartos es 45 grados, me equivoqué. 45 grados, entonces 45 grados es pi cuartos acá, desde aquí el desplace sería de pi cuartos. Entonces, la onda se vería desde aquí cuando es pi cuartos, la punteadita. ¿No es cierto? Aquí falta su pi cuartos. ¿Sí? Cuando hacemos pi medios, ¿ya? Pi medio sería 90 grados. Sería alfa menos 90 grados. Y entonces alfa menos 90 grados sería aquí, porque fíjense, es la onda inicial y a 90 grados está aquí. La resultante, ¿no es cierto? Ha desplazado pi medios hasta aquí. Y se encuentra aquí la onda. Se trata de la misma onda, ¿no es cierto? Bifásica, que al principio era esta, luego ahora después de pi cuartos se encuentra aquí, después de pi medio se encuentra aquí. Y si sigo aumentando, se va a ir más acá, más acá. Entonces, ¿qué vemos en la caída magnetomotriz bifásica? La caída magnetomotriz bifásica de aquí se está moviendo hasta aquí, se está moviendo hasta aquí, se está moviendo aquí en el espacio magnético. Entonces está empezando a dar vueltas. Si se mueve a la derecha en mi dibujo, es que en la
en la figura de la máquina significa girar a la izquierda. Recuerdan que positivo siempre es cuando gira a la izquierda. Y entonces vamos a tener esa caída magnetomotriz que habíamos visto desde esta referencia, norte-sur, que está dando vueltas hacia la izquierda, ¿no es cierto? Está girando. Ahí está. Hemos logrado que gire con la presencia de dos arrollamientos de fase, ¿no es cierto? Con corriente alterna. De modo que hemos conseguido el campo magnético giratorio que pretendíamos. Y para determinar el campo magnético giratorio, recuerden que hay que multiplicar μ sub 0 por L a la caída magnetomotriz bifásica, y ahí está la fórmula para determinar el campo magnético giratorio de una máquina que tiene ya 4 polos. Todos los datos están aquí, ¿no es cierto? Que hay que completar, ¿no es cierto? En el valor de la amplitud o el valor máximo y seno de alfa menos tita. Recuerden que el campo es proporcional a la caída magnetomotriz en una proporción mu L, ¿no es cierto? Ese mu L es constante, por eso que el campo magnético que se tiene ahora en la máquina, en el contorno, depende de estas dos variables, del espacio magnético y el ángulo eléctrico de la corriente, ¿no es cierto? El ángulo tita. Y eso ha dado lugar que empiece a girar, ¿no es cierto? Como han podido ver, gira. Y ya está, ya giró y hemos logrado lo que queríamos. También se puede lograr con ese campo giratorio con 3 arrollamientos, ¿ya? Y eso ya se llama arrollamiento trifásico, porque tiene 3 fases. Y la historia es similar. Se trata de poner en el estator de la máquina 3 arrollamientos de fase iguales, o sea, lo que habíamos dicho, el conjunto, 3 conjuntos, ¿no es cierto? Pero con corriente alterna ya. Entonces se llaman arrollamientos, 3 arrollamientos de fase iguales. Y magnéticamente tenemos que desplazar uno de otro y de otro de los 3 en 120 grados magnéticos, equivalente en radianes es 2 pi tercios, 2 tercios pi, ¿no es cierto? Y a cada una de esos arrollamientos hay que meterles una corriente que entre las 3 también existe un desfase de 120 grados o eléctricos, ¿no es cierto? O equivalente en radianes 2 tercios pi. Entonces la historia es similar, solo que ahora el resultado de la caída magnetomotriz de las 3 fases va a ser la superposición del arrollamiento A, del arrollamiento B y del arrollamiento C. Y eso es lo que hacemos acá, considerando nuestro punto de referencia el primer arrollamiento, que era coseno de tita, seno de alfa. Este segundo lo voy a desfasar atrasando 2 tercios pi eléctricamente y magnéticamente. Y la tercera lo voy a desfasar otros 120 grados o otros 2 tercios pi y me sale menos 4 tercios pi eléctricamente y magnéticamente también menos 4 tercios pi. Y ahí tengo los 3 caídas magnetomotrices juntándose para poder encontrar la caída magnetomotriz total trifásica, que resulta ser 3 medios de la caída magnetomotriz de un arrollamiento de fase, o sea, de un arrollamiento de fase, entonces la amplitud de este ha crecido en 3 medios, ¿no es cierto? Ya es mucho más grande su amplitud cuando pongo 3 arrollamientos. ¿Recuerdan cuando he hecho el arrollamiento de 2 fases? La amplitud no crece. Se queda con el equivalente de una amplitud de una fase nomás. En cambio acá ha crecido porque he metido 3 arrollamientos. Y la función seno de alfa menos tita que sale por resultado también, fíjense, hagan operaciones, nos da que la caída magnética es giratoria, ¿no es cierto? Está girando. Y de esa manera tenemos la fórmula resumida
que la caída magnetomotriz trifásica es igual a la amplitud trifásica multiplicado por el seno de alfa menos tita. Bien, si cambiaremos los signos de algunos arrollamientos, puede ser que este seno de alfa menos tita salga por resultado alfa más tita. Si sale alfa más tita, quiere decir que el sentido de giro, si hacen la pruebita, es que se está moviendo el campo magnético hacia el otro lado. Ya no es alfa menos tita. El alfa menos tita hace girar a la izquierda y el alfa más tita hace girar a la derecha. Entonces, el campo magnético giratorio puede ser a la izquierda o a la derecha, según lo que nosotros precisemos que es lo que queremos. Pero sí, hemos logrado que el campo magnético empiece a girar, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Entonces, podemos lograr con 2 arrollamientos, también con 3 arrollamientos, y si queremos todavía hacer girar con otro tipo de sistemas de arrollamiento, porque aquí con el trifásico, de arrollamiento trifásico, tenemos la ventaja de que tenemos corriente trifásica en Cochabamba, ¿no? Pero si queremos bajo otra corriente trifásica, pues se puede hacer también con 6 arrollamientos de fase. Eso se llama hexafásico, y entonces ya son sistemas que no se usan en ninguna parte del mundo, salvo en laboratorios. Hasta el trifásico es suficiente, por eso que ahí nos quedamos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, hemos logrado que el campo magnético gire al poner 2 arrollamientos o 3 arrollamientos de fase, ¿no es cierto? Con las características que hemos estudiado. Y fíjense, las relaciones que hemos deducido son genéricas, son generales. Nos ayudan para resolver en cualquier tipo de máquina. Sus datos son pocos los que hay que obtener, conseguir, y vamos a poder encontrar cuánto de campo magnético vamos a lograr en cada una de las máquinas, ¿no es cierto? Y vamos a ver que gire, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dudas tendrían hasta acá? ¿Alguna curiosidad, algo que no han llegado a comprender? Por favor, pueden levantar la mano o abrir micrófono. Inge, una consulta. Dale. En la ecuación de lo que nos dijo de la caída magnetomotriz trifásica, si el signo es negativo, es girar a la izquierda, ¿verdad? Sí. Si es positivo, a la derecha. Sí. Eso depende del resultado matemático. Ya, gracias. Ok. Bien. Hasta aquí, perfecto, entonces. Logramos el campo magnético giratorio de los arrollamientos, ¿no es cierto? Ya, entonces, ese conjunto de grupos, ¿no es cierto? Al ponerle corriente alterna, le estamos llamando arrollamiento de fase. Y luego les voy a justificar más adelantecito por qué se llama arrollamiento, ¿ya? Después, y por qué de fase, ¿ya? Aunque de fase ya les he dicho, crece como la corriente alterna, saben bien que va aumentando sus valores gradualmente en el tiempo, ¿no es cierto? Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Y cualquier cosa que aumente, disminuye, es como por ejemplo, cuando vemos la luna, a la luna decimos, ¿en qué fase está la luna? Fase cuarto menguante, media luna, cuarto poniente, y así decimos, ¿no es cierto? A eso se llama fases, ¿no ve? Entonces, en nuestro dibujito vemos que la corriente alterna y ahora el campo magnético van aumentando, va poniendo en diferentes fases, ¿no es cierto? Por eso se llama arrollamiento de fase. Bien, hasta acá el estudio y todas las fórmulas, las relaciones, lo hemos hecho con ciertas consideraciones
teóricas que tenemos que ajustar para hacer un trabajo de ingeniería real, ¿no es cierto? Todo esto ha sido hecho bajo condiciones matemáticas, físicas, científicas, exactas, ¿no es cierto? No hemos despreciado nada todavía. Todo está perfecto. Pero la ingeniería no es eso, ¿no es cierto? Lograr esto significa, al construir, por ejemplo, ya empiezan a preocuparnos una cosa, otra cosa, y vamos acomodando las relaciones para que podamos lograr este campo magnético giratorio, si no es en la perfecta indicación de las relaciones, por lo menos una muy próxima, ¿de acuerdo? Entonces, por ese motivo, tenemos que hacer ajustes al campo magnético giratorio, ¿ya? Bueno, científicamente el campo magnético giratorio, ¿no es cierto? La fórmula dice que es mu sub 0 LE y la caída magnetomotriz de bifásico trifásico. La letra M significa número de fases, ¿no es cierto? Podemos hacer de 2 fases, podemos hacer de 3, que hemos aprendido. ¿De acuerdo? Siempre es así la forma de determinar el campo magnético giratorio. ¿Sí? Bajo esa relación. Pero hay una cosa importante que tenemos que poner a su realidad la relación. Primero, la realidad nos dice que para meter las bobinas las bobinas que vamos a poner en el estator de la máquina, ¿no es cierto? Necesitamos abrir unos canales o ranuras, ¿no es cierto? Ranuritas. Entonces el estator es ranurado, ¿verdad? Tiene ranuras para meter ahí las bobinas. Y al meter las bobinas en una ranura, todas esas corrientes que hemos estudiado ya no van a dar pues el mismo campo magnético en sus dimensiones exactas, porque el cálculo que hemos hecho hasta ahorita es considerando un estator sin ranuras, o sea, liso, ¿verdad? Entonces tenemos que ajustar para que cuando sea ranurado, el valor sea el más exacto posible, ¿verdad? Entonces, cuando tienes ranuras, ya, y consideramos el campo magnético de una onda, digamos, aquí, por ejemplo, consideraríamos que aquí cuando era liso, en la parte del estator, supongamos que la onda era esta curva. No sé si se llega a ver. Es una onda, una semionda, ¿no es cierto? Que tiene esta amplitud. Esto es cuando está liso. Ahora que tienes ranuras, obviamente la caída magnetomotriz, o perdón, el campo magnético se va a achicar, pues, ¿por qué? Porque los espacios de aire que existen por el ranurado van a hacer que el campo magnético sea un poco menor, ¿no? Un poco. Pero de todas maneras, en mi dibujo lo he hecho un poco grande para que vean, y entonces me saldría que la resultante sería un campo magnético ranurado más pequeño. Si comparo la amplitud de este con este ranurado, aquí está, comparo la amplitud del liso, la amplitud del liso va a estar así manifestado y la de abajo va a ser la amplitud del ranurado, poniéndole una comillita a la derecha, como se puede ver. Entonces, como la amplitud del ranurado es menor,
entonces la relación va a ser mayor que 1, ¿verdad? Y obviamente como las unidades de ambos son iguales, entonces va a volver en un coeficiente, ¿no es cierto? Un coeficiente, un valor. A ese coeficiente le vamos a llamar coeficiente de entrehierro, porque justamente por culpa de las ranuras donde se aumenta el entrehierro, ha disminuido nuestro campo magnético ranurado que tiene un asterisco prima, ¿no es cierto? Si eso se lo reemplazamos en la fórmula lisa, ya, el campo magnético ahora se va a convertir en mu sub 0. Recuerdan que cuando era liso era mu sub 0 LE y la caída magnetomotriz. Ahora ese coeficiente de entrehierro reemplazando se acomoda aquí abajo, ¿no? Y de esa manera sería cuando tiene el coeficiente de entrehierro, ¿no es cierto? Que la máquina tiene ranuras. Y este es el verdadero campo magnético cuando hay ranuras. ¿De acuerdo? Entonces hay que aplicar esa relación, pero a esto también se agrega algo que tenemos que tomar en cuenta. Una vez que tenemos campo magnético ranurado, ¿ya? Y nosotros metemos las corrientes en los arrollamientos, puede ser que al meter nuestras corrientes, ¿ya? Pueden generar campos magnéticos demasiado grandes. Teóricamente daría cuando era liso y todo eso, el campo magnético tiene una amplitud, digamos, un poco grande, ¿no? Supongamos que este sea considerado cuando estaba ya ranurado, la onda cuando ya estaba ranurado. Y luego, el material con que está hecho los hierros de la máquina, tienen un límite de aceptar líneas de campo magnético que por mucho más que queramos aumentarle, no aumenta. Podemos aumentarle corriente a las bobinas y no va a poder aumentar. ¿Por qué? Porque el material puede llegar a saturarse, ¿no es cierto? Y aparece un grado de saturación, ¿no es cierto? Pequeño, mediano, grande y total. Entonces, puede ser que nuestra máquina se pueda llegar a un estado de saturación en la que está trabajando promedio, medio, por decir, ¿no es cierto? Entonces, la onda de campo que tenía cuando era ranurado, que era esta, ahora por el material que estamos considerando que ya algo se ha saturado, entonces se corta como con tijera toda esta parte achurada y eso es lo que ya no hay, ¿no es cierto? Se ha saturado y por lo tanto ya no produce esta parte porque ya pasa del valor de campo que ya no permite, ¿no es cierto?, la saturación y queda cortada. Entonces la onda resulta ser esta. Otra vez sacando la primera armónica de la onda, esta que tiene este corte, ¿no es cierto?, nos va a dar en términos senoidales esta curva. Y entonces esta curva respecto al ranurado es más pequeño. Entonces el campo ha disminuido otra vez, su amplitud me refiero, y bueno, todo el conjunto ha disminuido, pero en la amplitud se puede comparar mejor, ¿no es cierto? Entonces este campo magnético útil ya es cuando se ha quitado, se ha tomado en cuenta las ranuras y se ha tomado en cuenta la saturación. Entonces, cuando tengamos que hacer eso, nuevamente comparamos el ranurado frente al ranurado más el saturado, otra vez sale mayor que 1. Y aparece otro coeficiente que se llama el coeficiente de saturación de la máquina.
¿no es cierto? Tenemos que poner a esas condiciones reales, reemplazando en la máquina ambas cosas. Este es el campo magnético verdadero que va a tener la máquina. Va a estar afectado en el denominador por el coeficiente de entrehierro, por el coeficiente de saturación, y lo otro es cuando era liso, mu sub 0 LE, caída magnetomotriz, ¿verdad? Entonces, este es el resultado debido a esos dos fenómenos que siempre se producen en las máquinas que no hay que descuidar. Porque recuerdan que en campos magnéticos no hay que descuidar los valores en lo más cerca posible. De todas maneras, aún haciendo esto, si hacemos funcionar la máquina, probablemente el campo magnético sea un poquito más grande o más pequeño por las imprecisiones de nuestras relaciones. Esas imprecisiones ya son ajustes de ingeniería, ¿no es cierto? Porque estamos poniendo el ingenio para que veamos si realmente podemos lograr en forma real en la máquina. Entonces, en esa condición, pues ahora podemos encontrar el campo magnético giratorio que tiene la máquina incorporando esos dos coeficientes de saturación y de entrehierro y a esta relación. ¿No es cierto? Tomando esos constantes, entonces podemos encontrar la nueva amplitud real, ¿no es cierto?, que tiene el campo magnético giratorio, que sería esta, ¿no es cierto? Ese es el campo magnético giratorio. ¿Ya? Y en función de estos parámetros, bueno, hay una serie de otros valores que hay que poner acá. No se olviden, aquí, para no hacerlo largo, la caída magnetomotriz liso. Esta es la caída magnetomotriz lisa. Tenemos su formulita, ¿no es cierto? Y en función de eso encontramos el campo magnético real. ¿Está claro? Esos son los ajustes para un trabajo real. Hemos llevado el campo magnético a su condición real. ¿Ya? Los fabricantes aplican todo este concepto y otros parámetros más porque no son solamente ingenieros, sino son doctores en diseño de máquinas y entonces hay una serie de otros elementos para poder precisar mejor el comportamiento del campo. Hacen en laboratorios, prueban y a veces ni les sale tal como está la relación, es un poco menos, un poco más. Entonces los laboratorios son los que determinan cómo está saliendo el campo magnético giratorio. Entonces todas esas cosas ¿no es cierto? Pero tenemos que imaginarnos que así es la cosa, ¿no es cierto? Si alguno de ustedes va a ir a una fábrica de máquinas a trabajar, pues tiene que estudiar todavía un poco más para poder tener todo el detalle del comportamiento magnético. ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Bien, lo único que nos falta es saber ahora ese campo magnético giratorio, ¿qué velocidad tiene? ¿Gira rápido, gira lento? ¿Cómo es eso? Tenemos que saber ahora cómo gira, ¿no es cierto? Y entonces, acá podemos hacer una rápida explicación para determinar cuál es la velocidad de ese campo magnético giratorio. Fíjense, se puede hacer lo siguiente. Si yo veo el campo magnético giratorio de una máquina desde un punto y solamente me enfoco a ver el valor máximo de la curva y su valor máximo, y veo cómo va moviéndose su valor máximo, entonces, cuando la función B seno de alfa menos tita para cualquier instante, siempre voy a mirar el valor máximo, entonces el resultado va a ser siempre este valor, ¿no es cierto? El valor máximo. En esa consideración, este con este se simplifican
y me queda la función seno de alfa menos tita, y con el cual puedo empezar a determinar la velocidad, ¿no es cierto? Encuentro el arco seno de 1 y es alfa menos tita. Y de esa manera, sabiendo que la derivada de alfa respecto al tiempo, en esta ecuación, si hago la derivada, ¿no es cierto? Me va a salir la derivada de tita respecto al tiempo, ¿no es cierto? Aquí. Porque arco de seno, haciendo una derivada es 0, ¿no es cierto? Porque arco seno es un valor y la derivada de un valor constante es 0. Entonces me queda derivada de alfa menos derivada de tita. Lo llevo al otro lado y aquí tengo derivada de alfa y derivada de tita. La derivada de tita puedo reemplazar en función de la velocidad angular y el tiempo para poder hacer la derivada. Y de esa manera se obtiene que la velocidad angular eléctrica en esa máquina está dado por esta relación, la derivada de alfa respecto al tiempo, ¿verdad? Haciendo algunos pequeños ajustes, ¿ya? Si relaciono el ángulo magnético sobre el periodo magnético, que es 2pi, cuando es magnético, y relaciono el ángulo físico, la distancia en arco X, ya el periodo es 2 tau pi. Estas dos tienen que darme la misma proporción porque son proporcionales, ¿no es cierto? Hablar en ángulo o hablar en proporción de longitud de arco. Entonces, de aquí puedo reemplazar y entonces poniendo todas esas relaciones, puedo encontrar la velocidad en revoluciones por minuto con que está dando vueltas el campo magnético de la máquina. Y nos sale 60 sobre pares de polos, velocidad angular eléctrica sobre 2pi. Ordenando un poquito mejor, ¿no es cierto? Pongo 60 aquí, y si recuerdan, omega, ¿ya? Sobre 2pi, 2pi recuerden que es una vuelta eléctrica, y omega es la velocidad. La velocidad sobre 2pi me da la frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia eléctrica. Y tengo entonces 60 veces la frecuencia eléctrica sobre pares de polos. Y me da en revoluciones por minuto. Y entonces de esa manera he encontrado la velocidad con que gira ese campo magnético giratorio. Depende de esta formulita, ¿ya? Depende directamente de la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, la velocidad aumenta. Si la frecuencia baja, baja la velocidad. Entonces, cuando aumenta y crece proporcional, se dice sincrónico. La velocidad del campo es sincrónico a la frecuencia, ¿no es cierto? Porque sube la frecuencia, sube la velocidad. En Cochabamba la frecuencia es 50 ciclos. 60 por 50 es 3000 revoluciones por minuto. Cuando pares de polos es 1, cuando la máquina tiene un par de polos. Entonces, la más alta velocidad que se puede tener en Cochabamba con este tipo de máquinas es 3000 revoluciones por minuto. ¿No es cierto? Cuando la máquina tiene un par de polos. Si la máquina tuviese 2 pares de polos, la velocidad del campo baja a 1500. ¿No es cierto? Y si la máquina tuviera pares de polos 3, baja la tercera parte, sería a 1000 revoluciones. Entonces, en Cochabamba van a encontrar máquinas entre 1000, 1500 y 3000. No hay más, ¿no es cierto? De la frecuencia eléctrica. Esa es una pequeña desventaja porque nuestro tope es 3000 revoluciones por minuto, ¿no es cierto?
si quiero hacer ¿cómo se llama? Una amoladora en corriente continua, han visto que la amoladora puede llegar hasta 8.000 revoluciones por minuto, si quiero, ¿no ve? En cambio aquí no puede, llega hasta 3.000 nomás. Entonces lo que tengo que hacer es aumentar la frecuencia. Entonces tengo que conseguirme una maquinita, un aparatito que eleve la frecuencia para poder llegar a 8.000, ¿no es cierto? O si no, a este motor tengo que ponerle una polea en el que me convierta a 6.000 revoluciones, algo así, ¿no es cierto? Mecánicamente. Hay tantas cosas que hay que inventar, ¿no es cierto? Hay que armar. ¿Está claro? Entonces la frecuencia tiene ese límite, ¿no? Por eso las máquinas asíncronas, una de las deficiencias que tiene, no deficiencias, sino sus límites son 3.000 revoluciones en Cochabamba. Bien, eso es todo lo que podemos hablar sobre el campo magnético giratorio. Hay varias fórmulas, varias relaciones, hay que saberla entender, interpretar, y ya podemos resolver problemitas de campo magnético, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Tal vez aclararles en algo. Bien, si no hay preguntas, no hay consultas, dejo de compartir.